Para comenzar a adquirir esta nueva técnica es necesario que usted entienda el ángulo del brazo, de la mano, de la muñeca. Fíjese bien cómo tengo mi brazo. Yo lo recargo con esta parte de aquí, pero esto dependerá siempre de la longitud de su antebrazo. Si usted tiene el antebrazo muy corto, a lo mejor para poder adquirir este ángulo necesita poner el brazo un poco más adelante, o si usted es muy alto y tiene los brazos muy largos, necesita ponerlo un poco más atrás. El fin es que la muñeca y la mano estén en el mismo ángulo del brazo, que todo sea una línea recta, de esta manera. Mi muñeca no está así, ni ataca así, ataca de esta manera. Ángulo de giro de la muñeca. Debe usted darse cuenta del ángulo de giro de mi muñeca. Mi muñeca no está así hacia adentro, ni está acostada hacia afuera. Tampoco está perfectamente recta. Tiene una caída natural del peso del brazo, ligeramente, muy ligeramente recargado hacia afuera. De esta manera. Porque si nosotros tenemos el giro de la muñeca hacia adentro, los dedos se nos atorarán y se hará muy complicado tocar. O si la tenemos muy afuera, el dedo anular sufrirá exactamente lo mismo. Se atorará y no tendrá la misma agilidad o libertad. Si tenemos el giro de la muñeca completamente recto, el dedo índice también va a sufrir. Por eso es que debe estar naturalmente girada su muñeca solo con el peso del brazo, sin nosotros tener que hacer ningún movimiento que requiera esfuerzo a nuestros tendones y a nuestras articulaciones. De esta manera. Aquí usted puede ver que mi muñeca está así. No está así, ni está así, ni está así. Está así. También lo puede ver de este ángulo. No está así, ni así, ni así. Está así. Mi muñeca no está así, ni así, ni así. Está así. Esto sería completamente recto, lo cual no queremos. Esto sería hacia adentro y esto sería hacia afuera. Entonces, completamente recto es así, pero nosotros queremos el recargue natural. Así. Que le permita herir las cuerdas con libertad. De esta manera. Aquí un ángulo diferente. No estoy así, ni así, ni así. Estoy así. Si no, así no, así. De esta manera. Las uñas. No hay una manera específica para el limado de uñas. Cada quien tiene una mano diferente, unas uñas diferentes, unos dedos completamente diferentes. Entonces, tal vez mi limado o el limado de cualquier otra persona no será útil para usted. Usted tendrá que encontrar su limado. Yo recomiendo limar las uñas en manera circular con un poco de ángulo en la parte interna de la uña, esta parte de aquí, que es de donde hiere la cuerda. Pero usted tendrá que buscar su manera. Tal vez las puede limar así, y si no le funciona o se le atora, debe buscar el ángulo preciso. Pero esto es algo muy personal de cada quien y tiene que encontrar la manera en que pueda obtener la calidad de sonido deseada. Con la uña del pulgar es al contrario, porque el pulgar hiere con la parte externa. Yo limo el pulgar con un poco de ángulo hacia acá, pero siempre de manera redonda. Yo, por ejemplo, uso el pulgar muy largo.
Tal vez a usted no le viene bien así, prefiere usarlo más corto, así largo se le atora y corto le funciona bien. Tal vez las otras uñas a usted le gustan más cortas. Yo, por ejemplo, el dedo medio lo uso un poco más corto que índice y anular. Yo uso índice más corto que anular. La uña más larga que yo utilizo de índice, medio y anular es anular, después índice y después medio. Y la más larga de todas es pulgar. Pero tal vez a usted le funcione diferente, tal vez a usted le funcione más largo el dedo medio y luego índice, luego anular, tal vez pulgar, como ya lo dije previamente, le funciona cortito. Esto depende de cada quien. Lo que sí es que debe tener al menos dos tipos de lija. Una lija gruesa para dar forma a la uña y una lija muy fina para pulir la uña. Si la uña no está pulida, no obtendremos el timbre deseado, limpio y de calidad. Tiene que estar la uña siempre muy bien pulida. Yo, por ejemplo, uso una lima del 2500 para pulir las uñas y para dar forma uso una lima del 400 o una lima de metal.